Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente, sobre todo en este tema que ha causado bastante disturbio, bastante polémica, y es el caso pues de la censura que se le quería hacer al presidente de la República en las conferencias matutinas, y sobre todo, señores, recordar, porque hay que decirlo, que este árbitro que dice ser imparcial, tal parece que se estaba declinando por un lado, y esto pues ha orillado también que diputados presenten una denuncia en contra de Lorenzo Córdoba. De hecho, si no han visto ese tema, les invitamos a que vean el canal. De hecho, está en las benditas redes sociales en donde Edmundo abordó este tema, y la verdad es que el diputado fue muy directo sobre Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Independientemente de ello, señores, ¿cómo ven hoy el cinismo que acaba de arrojar Lorenzo Córdoba? Porque hay que decirlo, el día de hoy el señor acepta que en esas elecciones que vivimos en el 2006, cuando anteriormente era el IFE, que estaba a cargo de Carlos Ugalde, pues sí, aceptando que hubo un fraude electoral en donde un presidente, fíjense ustedes, como ya le habíamos visto y lo hemos reiterado, pues hacía alusión o campaña al que pretendía ser el sucesor. Así es como se veía, así es como se vivía, y ante esa ríspida pues contienda electoral que pudimos ver que estuvo muy apretada, donde hubo fraude, ya está dicho. El mismo consejero presidente del hoy INE acaba de decir que hubo fraude todavía cínicamente y que ahora pretende evitar que eso suceda. Háganme ustedes el favor, antes de que les muestre esa declaración que hizo hoy el señor, que la verdad, con todo respeto, hasta dónde llega su nivel de cinismo. Así es como hacía alusión todavía el INE, yo creo que como para tender la cama, porque se venía esta noticia. Conoce cuáles son los parámetros con los que el INE busca cuidar la contienda electoral, promoviendo el derecho a la libre expresión del presidente. Las y los titulares de los poderes ejecutivos locales y de personas servidoras públicas, elecciones 2021, certeza 2021. Vean ustedes. Lanzaba este mensaje: así cuida el INE la equidad de las elecciones y la libertad de expresión. El Consejo General emitió los parámetros para que el presidente, así como las y los titulares de los ejecutivos locales, realicen sus conferencias sin afectar la contienda electoral. ¿Qué son? Criterios objetivos para que las conferencias no violen la Constitución ni las normas electorales. ¿Qué establecen? Se podrán abordar todos los temas evitando expresiones que afecten la contienda electoral. ¿El INE dispuso este lineamiento? No, es la Constitución. ¿Por qué los emite el Consejo General del INE? Por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Los parámetros garantizan el derecho a la información de las personas? Sí, se puede informar a la ciudadanía sobre cualquier tema sin afectar el proceso electoral. Así se evita la injerencia del gobierno en los procesos electorales. En pocas palabras, y hay que decirlo, las mañaneras no se pueden cancelar porque es un medio de comunicación que tiene el presidente de la República con el pueblo, es decir, información de los trabajos que está realizando. Simplemente le están poniendo ahora sí que al presidente candados para que no hable nada que tenga que ver con los partidos, sobre todo sobre los presupuestos que se van a asignar, prácticamente no hablar de ellos. Ahora aquí también tenemos que tener en cuenta que a veces los mismos reporteros son los que hacen este tipo de preguntas. Desde ahí que yo creo que va a tener que haber candados. O simplemente, como hemos visto y lo ha hecho en reiteradas ocasiones el presidente de la República, emite su comentario. Yo nunca he visto que decante hacia un partido. Simplemente dice la verdad de lo que sucedió en tiempos pasados, en tiempos en donde hubo corrupción, impunidad, y nadie decía nada. 2006, 2012, en donde ahí ya estaba Lorenzo Córdoba, y en donde también usaron dinero ilícito para las campañas, y el señor simplemente se hizo de la vista gorda. Y como lo ha comentado el presidente, lo más cínico es que a él fue que lo acusaron de inflar, o mejor dicho, utilizar recursos para su campaña. El día de hoy sale el señor y vean lo que dice cínicamente, cerciorando, argumentando y sobre todo, señores, asegurando
que antes sí había corrupción y esas elecciones fueron viciadas. Escuchen ustedes nada más. La decisión que el Consejo General del INE adoptó el viernes pasado de emitir una tutela inhibitoria para que todas y todos los servidores públicos en el país se abstengan de intervenir en la discusión y el debate electoral de cara a los comicios del próximo 6 de junio es congruente con lo que dice el artículo 134 constitucional, con los precedentes que existen y también con la actitud que el Instituto Nacional Electoral ha mantenido a lo largo del tiempo con independencia de qué partido esté en el gobierno. Además, es congruente con nuestra historia. Busca que lo que nos ocurrió en 2006 y que provocó una profunda reforma electoral en 2007 nunca más nos vuelva a pasar. Es decir, que un funcionario público de primer nivel ponga en riesgo la equidad en la contienda electoral. Entonces, el presidente Vicente Fox, con sus recurrentes intervenciones buscando incidir en el sentido del voto ciudadano, puso en riesgo la elección. No lo puso, la hizo. La Constitución y se llevó al texto. Permíteme un segundito aquí, nada más quería hacer una pausa. No la puso en riesgo, lo hizo. Y a pesar de todo ello, en su momento el IFE no hizo absolutamente nada. Y ahora este señor quiere venir a lavarnos la cabeza diciendo que él quiere venir, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Prevenir que eso vuelva a suceder. Fíjense ustedes el nivel de cinismo que manejan estos señores. Ahora sí, haciendo alusión de que sí existió y solamente pretende de que no vuelva a ocurrir. Por eso se modificó la Constitución y se llevó al texto de la misma el principio de imparcialidad con el que deben comportarse todas y todos los servidores públicos frente a los contendientes políticos durante las elecciones. Esa norma ha estado vigente en los últimos 13 años y ha regido durante 4 procesos electorales federales desde entonces. Se trata de reglas que han estado en consecuencia vigentes a lo largo de 3 gobiernos emanados de 3 fuerzas políticas diferentes y que han llevado a la autoridad electoral a señalar en numerosas ocasiones que diversos funcionarios públicos habían violado el marco constitucional. ¿Y qué hicieron? Cuando ello era competencia del entonces Instituto Federal Electoral, o bien con el otorgamiento de medidas cautelares en el ámbito de las atribuciones del actual INE. Y entre esos funcionarios públicos, respecto de los que se determinaron violaciones constitucionales o se emitieron medidas cautelares, hay que incluir a quienes fueron en su momento presidentes de la República: Felipe Calderón primero y Enrique Peña Nieto después. Esta autoridad electoral no puede, en consecuencia, ir en contra ni de la Constitución ni de su propia historia. Quiero ser claro, nadie está diciendo si el presidente de los Estados Unidos mexicanos puede o no realizar sus conferencias de prensa, o si puede o no expresarse o informar a la ciudadanía, sino más bien si puede o no intervenir con sus comentarios o dichos a favor o en contra de alguno de los contendientes en la elección, con el propósito de incidir el voto ciudadano. Son 2 cosas radicalmente distintas. Y esto último lo prohíbe no el INE, lo prohíbe la Constitución, al establecer que todas y todos los funcionarios públicos debemos ajustarnos al principio de imparcialidad. Son tiempos en que debemos actuar con mucha responsabilidad, acatar juntos las reglas del juego político que establece nuestra Constitución y de que cuidemos todas y todos nuestra democracia. Fíjense ustedes nada más. Fíjense ustedes nada más, señores. Lo están escuchando de sus propias palabras, en donde él asegura que en su momento sí hubo fraude y solamente quieren evitar que eso vuelva a suceder, y que el presidente utiliza las conferencias matutinas para hacer alusión a votar a un partido. Yo creo que las personas que nos ven, y antemano gracias por brindarnos su tiempo, pues que hemos visto, vemos las mañaneras, el presidente de la República nunca ha decantado por un partido. Simplemente los cuestionamientos que se le hacen, él los responde con la verdad, con lo que sucedió, y a veces cuenta las anécdotas que yo creo que la gente ya lo sabe, en donde estos partidos simplemente han hecho de las suyas a través de la corrupción, de la impunidad, y que gracias a eso es que han llegado a estar ahí estos representantes que llegaron y fueron presidentes de la República. Uno, que yo creo que es el peor de todos, en el 2006, a través del fraude, simplemente perdió al país en una guerra sucia que desafortunadamente hasta ahorita no ha acabado, una guerra sangrienta. Y luego, otro más por corrupción, a través de estos jugosos, o mejor dicho, jugosos dinero que se dieron para inflar la campaña.
así es como pudieron, pues obviamente, ganar. Y ahora quieren venir aquí a decantar o a decir que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador quiere hacer eso. Háganme ustedes el bendito favor. Entonces, el presidente Vicente Fox, con sus recurrentes intervenciones buscando incidir en el sentido del voto ciudadano, puso en riesgo la elección. Por eso se modificó la Constitución y se llevó al texto de la misma el principio de imparcialidad con el que deben comportarse todas y todos los servidores públicos frente a los contendientes políticos durante las elecciones. Esa norma ha estado vigente en los últimos 13 años y ha regido durante 4 procesos electorales federales desde entonces. Se trata de reglas que han estado en consecuencia vigentes a lo largo de 3 gobiernos emanados de 3 fuerzas políticas diferentes y que han llevado a la autoridad electoral a señalar en numerosas ocasiones que diversos funcionarios públicos habían violado el marco constitucional, cuando ello era competencia del entonces Instituto Federal Electoral, o bien con el otorgamiento de medidas cautelares en el ámbito de las atribuciones del actual INE. Y entre esos funcionarios públicos, respecto de los que se determinaron violaciones constitucionales o se emitieron medidas cautelares, hay que incluir a quienes fueron en su momento presidentes de la República: Felipe Calderón primero y Enrique Peña Nieto después. Esta autoridad electoral no puede, en consecuencia, ir en contra. Pues, ¿qué les digo, señores? ¿Qué les puedo decir? De hecho, también ya se había llevado una reforma, la cual no fue aprobada, en donde se quería quitar esos 9 años que tiene que estar un consejero presidente y reducirlos a 3, que yo creo que sería lo ideal, porque darle 9 años a alguien en ese cargo, pues yo creo que no debería de ser. Ya para rematar, vean ustedes, esto es lo que había dado por sentado el INE. Aquí, como dice, INE prohíbe al presidente hablar sobre las elecciones en conferencias matutinas. Ya para saber y cerrar con este tema, señores, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó esta noche prohibir al presidente de la República que se refiera a los partidos políticos y en general a temas de comicios durante las conferencias matutinas, a fin de no dañar la equidad e imparcialidad de las próximas elecciones. Después de una larga discusión y pese a la argumentación de los representantes de Morena de que tal resolución vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información del Ejecutivo Federal, por 9 votos a favor y 2 en contra, el INE determinó que López Obrador deberá abstenerse a abordar o hacer valoraciones de los partidos políticos. De acuerdo a este resolutivo, que solo los consejeros José Roberto Ruiz Saldaña y Norma de la Cruz votaron en contra, el presidente de la República no podrá referirse en sus conferencias mañaneras a las prerrogativas de los partidos políticos, a su financiamiento público y acceso a radio y televisión, a su vida interna, ni a la postulación de cargos, registro de candidaturas a los frentes de coalición alianzas, ni a las campañas estratégicas y tampoco a las encuestas de intención de voto. Resolución, disculpen ustedes, sí, de entrada, a ver, aquí. Bueno, aquí está. Prácticamente eso es lo que estaba dando por sentado y en pocas palabras tanto el presidente como también los gobernadores deben de abstenerse a hablar sobre temas que incidan en la elección que se viene este año. Como ven, señores, el nivel de cinismo, él diciendo todo lo que había ocurrido antes en el IFE, claro, pues de ahí viene él, ¿no? Digo, tal vez no estuvo como consejero presidente, pero se movían los hilos por parte de estos partidos. Y obviamente hay que decirlo, estaba pues obviamente manejados por ellos. Señores, espero que la información haya sido de su agrado. De igual forma les invito a dejar sus comentarios. Como ya saben, este es un canal abierto en el que ustedes también pueden pues emitir su opinión. Es muy respetable y nos ayuda pues para poder retroalimentarnos. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.